mes vamos a estar compartiendo una serie de mensajes que tienen como título Navidad cambia todo. La llegada de ese niño cambió la historia. Eso es Navidad. Alguien dijo, pastor, la palabra Navidad no está en la Biblia. La palabra Navidad viene de la palabra natividad. ¿Y qué significa lisa y llanamente nacimiento? Puede que la palabra Navidad no esté en la Biblia, pero cada uno de los evangelios comienza con la descripción de cómo fue el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Para que los que escribieron la historia de Jesús, porque cada evangelio es nada más ni menos que es una biografía de Jesús, la llegada de Jesús, el modo en el cual Él llegó, no fue un tema menor, fue un tema mayor. Durante este mes, en estos días, mejor dicho, hemos estado recibiendo la visita de presidentes de 20 de las naciones más poderosas del mundo. Si seguiste las noticias en estos días, cubrieron cada detalle de cómo llegaron, en qué avión llegó, a qué hora llegó, quién los recibió. La llegada de cada uno de estos hombres, los 20 hombres más poderosos políticamente del planeta, fue noticia en todos estos días. Ahora hace 2000 años, no el presidente del país más poderoso del mundo. Dios decidió arribar a este mundo. Y Él podría haberlo hecho de muchas maneras. Recordad que Él es Dios. Él podría haber aparecido de la nada, bajando las nubes. Él podría haber aparecido de la nada, ya como un adulto mayor, hecho y derecho, listo para venir a decir directo lo que Él quería decir y punto. Pero la manera en la cual Dios decidió visitar ese mundo, la manera en que Él decidió arribar a nuestro mundo, ya fue en sí mismo todo un mensaje. Él decidió llegar en un bebé. De esa manera vulnerable, Él decidió venir a este mundo. Y durante todos estos fines de semana vamos a ir viendo cómo este niño cambió la historia. ¿Quién es este niño? Esa es la pregunta que todo el mundo se hacía el poder político de aquel momento, Herodes, se hacían los sabios, se hacía la gente común. ¿Quién es este niño? Es curioso porque en los relatos de la llegada de Jesús en los 4 evangelios, se le da diferentes nombres a Jesús. Diferentes nombres que cada uno revela una capa de su identidad. Cada uno de estos nombres intenta develar quién es este niño. Justamente en los próximos domingos vamos a tomar cada domingo uno de estos nombres. Nombres que le fueron asignados al Mesías, al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, a este niño que viene. ¿Quién es este niño? De entre tantos nombres que se le dio a Jesús, hay uno que es muy poderoso e importante en esta hora, en este momento y en tu vida. Un nombre que a lo largo de todo el Antiguo Testamento siempre está relacionada con la llegada del Mesías. Y ese nombre que se le da a Jesús es lisa y llanamente la luz. ¿Quién es este niño? Este niño es la luz verdadera. Te decía que en cada uno de los evangelios se relata la llegada de Jesús. Pero hay uno de los evangelios que lo hace de una manera diferente. No se ocupa de hablar de José, de María, del pesebre, ni de los magos. Hace una mirada diferente de la llegada de Jesús, una mirada espiritual. Y este es el evangelio de Juan. En el capítulo 1, versículo 9 de Juan, Juan describe la llegada del Mesías con estas palabras. La verdadera luz que ilumina a todo ser humano entraba en el mundo. Si le preguntaban a Juan, contanos cómo fue la llegada del Mesías, él no se ocupaba de explicarnos los detalles de María, los detalles acerca de José, los detalles acerca del pesebre. No, él lo miraba desde otro punto de vista. Fue como que a un mundo de oscuridad de pronto se abrió una gran luz y una gran luz entró en la escena de la historia de la humanidad. El escenario en el cual Jesús llegó hace 2000 años no era un escenario sencillo. Su mundo, sus contemporáneos, la sociedad estaba pasando una hora
oscura. Israel vivía un tiempo oscuro. Oscuro desde un punto de vista económico. Llevaban años siendo sojuzgados por imperios que les sacaban todo su dinero. Israel vivía en la pobreza sirviendo a imperios extranjeros. Israel vivía un tiempo de oscuridad. Un tiempo de oscuridad religiosa. Los israelitas estaban entre dos corrientes, una peor que la otra. La de los saduceos, que lo único que le importaban los formalismos de la religión, hacer todo según el protocolo, según la liturgia, las cosas, la forma, el templo, el candelabro, los objetos. Una religión que lo único que le importaba era el formalismo. Y por otro lado, de contrapartida, los fariseos, que era otro grupo religioso. Y este grupo religioso estaba asignado por el legalismo. Su interés era simplemente señalar a los demás y mostrar cuán inmorales eran los demás, vendiendo la idea de que ellos eran mejores y puros. Israel no pasaba un buen momento. De hecho, uno de los signos importantes de este periodo de oscuridad dentro del pueblo de Israel es el silencio de Dios. ¿A qué me refiero? Entre el último profeta del Antiguo Testamento y la llegada del Juan el Bautista anunciando la venida del Mesías, pasaron 300 años. Entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento hay 300 años en los cuales no hubo profeta, no hubo sacerdote, no hubo palabra de Dios, hubo silencio de Dios. Y eso era una marca de la oscuridad que estaba viviendo, porque no hay peor oscuridad que cuando no tenemos palabra de Dios, cuando no hay profecía, cuando Dios hace silencio. Ahora, a ese mundo oscuro, en términos políticos, en términos religiosos, ese mundo en el cual los romanos se ocuparon de llenarlo de superstición de todo tipo, un tiempo de oscuridad moral. Cualquiera que conoce un poco acerca de la historia de los romanos sabe que los romanos practicaban todo tipo de inmoralidad. Dentro del Imperio Romano estaba permitida la pederastía. Y es un tema muy feo, pero significa que los patricios, los hombres importantes romanos, tenían un muchachito para su servicio, en todos los aspectos que se le pueda ocurrir. Y eso era bien visto. En tiempos del Imperio Romano, las cosas más horribles, orgías e inmoralidades, eran vistos como el privilegio de los poderosos. A un mundo oscuro, muy oscuro, Jesús llegó. Por eso Juan dice, la luz verdadera que ilumina a todo ser humano entraba en el mundo. A veces nosotros no tomamos cuenta de cómo de la llamada de Jesús cambió la historia. Lo cierto es que Jesús, a partir de ese momento y hasta el día de hoy, ha sido la fuente de luz moral, intelectual y espiritual de la humanidad. El preámbulo de nuestra Constitución reza así. Dice que nosotros confiamos en Dios, fuente de toda razón y de toda justicia. Así reza el preámbulo de la Constitución argentina. Dios, fuente de toda razón y toda justicia. Y no hay nada más apegado a la realidad, porque la mayor parte de los beneficios que nosotros recibimos hoy en día en el mundo occidental, como la libertad individual, como la asistencia médica, como el cuidado de los mayores, como un montón de cosas que nosotros damos por sentado que siempre estuvieron, no existían antes de Jesús. Y entraron en escena y son parte del legado de la llegada de este niño sobre la humanidad. Jesús fue y será la razón y fuente de luz intelectual, moral y espiritual de la humanidad. Por eso cada vez que una generación le da espalda a Dios, la espalda a Jesús, tiempos de oscuridad vienen. Y es por eso que mucha gente está diciendo hoy en día que un nuevo tiempo de oscuridad cierne sobre el futuro de nuestra sociedad. Cada vez que una generación le dio la espalda a Dios, a la luz que ilumina la mente de los intelectuales, de los sabios, de los líderes, tiempos de oscurantismo han venido sobre la faz de la tierra.
Es decir, el tiempo de Jesús no es tan diferente a nuestro tiempo. Vivimos un tiempo de enorme oscuridad, de enorme confusión en todos los órdenes de la vida. Confusión económica. ¿Cuál es la respuesta económica para la situación de nuestros pueblos? Ya probamos un poco de esto, probamos un poco de aquello otro, y el asunto es que el problema de la pobreza estructural no se resuelve nunca y cada vez se agrava y se agrava más. ¿Cuál es la receta económica? Se quemaron todas las recetas. Vivimos en tiempos de oscuridad moral. Cada día descubrimos que se está reeditando el diccionario moral. Y lo que antes era malo, ahora es bueno. Y lo que creíamos era bueno, ahora es malo y ya no se sabe qué es qué. Y ya nadie sabe qué está bien y qué está mal. Todo es permitido. Vivimos tiempos de enorme oscuridad en muchos aspectos. Las artes se encuentran en un tiempo de oscuridad. Los mismos filósofos de la ciencia y de las artes entienden que estamos en una etapa en la cual se encuentra un agotamiento intelectual. Es decir, que ya no hay nuevas ideas. Lo único que hacemos es repetir viejas ideas. Ya no hay nuevas crecimiento artístico. Lo único que hacemos es hacer un collage de viejas expresiones artísticas del pasado. Nuestra humanidad se encuentra en un tiempo de agotamiento espiritual, intelectual e incluso artístico. Por eso, menos mal que viene Navidad. Qué bueno, porque el impacto de la llegada de ese niño vuelve a ser relevante cada vez que una generación entra en un tiempo oscuro. Cuanto más oscuro es el tiempo, más brillan las estrellas. La luz verdadera que ilumina a todo ser humano entraba al mundo. Eso es Navidad. Eso es Navidad. Y ese nacimiento lo va a cambiar todo. Claro que esta oscuridad de la cual estamos hablando no es solamente una oscuridad social. No venimos a hablar acá de temas ajenos y que suceden en otra parte. Esta oscuridad de la cual estamos hablando es una oscuridad personal. Muchos de los que estamos aquí vivimos tiempos hoy de oscuridad. El mismo Juan dice en el capítulo 2, en el versículo 46, poniendo las palabras de Jesús: yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos pongan su confianza en mí y no queden más en la oscuridad. La verdad es que Jesús no es solamente la luz que ilumina el pensamiento intelectual, moral y espiritual de las generaciones. Es la luz que vos necesitas. Y sobre todo, si estás viviendo un tiempo oscuro. Todos pasamos por tiempos oscuros de decepción. Pensabas que las cosas iban a salir de una manera y salieron de otra manera. Creíste que tu futuro se te iba a abrir y que este año iba a ser un año maravilloso y estamos casi terminando el año y la verdad es que todo lo que imaginaste, nada de eso sucedió. Nada de lo bueno que imaginaste sucedió. Apostaste a una relación, luchaste en fe por esa relación y estamos terminando el año y nada mejoró en esa relación. La oscuridad de la decepción, la oscuridad de la angustia, la que produce cuando de pronto la adversidad golpea nuestras vidas. Yo no sé cómo fue este año en tu vida o estos últimos meses, pero yo sé que muchos de los que están aquí han sido golpeados fieros durante estos días. Una mala noticia detrás de otra mala noticia. Y una la aguanta, la maneja y la supera. Pero cuando es más de una, porque tenés problemas por aquí, problemas por allá, problemas por el otro lado, no solamente de salud, sino económico, no solamente económicos, sino relacionales, uno empieza a sentir esta oscuridad, la angustia. La angustia es sentir que parece que todo está fuera de control. Muchos de los que estamos aquí debemos estar pasando tiempos oscuros, de fracaso, de incertidumbre. ¿Qué se supone que debo hacer? Tenés que tomar decisiones en lo laboral, decisiones en lo relacional, decisiones en lo económico y no tenés idea de qué decisión tenés que tomar.
Nos sentimos como dice Juan justamente en capítulo 12, versículo 35, como dice Jesús, el que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué decisiones deberías tomar? Y no tengo idea. La verdad es que tengo 2 o 3 opciones, pero todas son malas. Y una de las oscuridades más dolorosas propias de esta época de diciembre, la oscuridad de la depresión. Para mucha gente diciembre es felices fiestas, pero para mucha gente diciembre es terribles fiestas. Dentro de unas semanas, mientras todos se juntan en familia, de pronto te va a tocar encontrarte en una mesa donde falta gente que se fue, gente que partió. De hecho, la depresión es una de las problemáticas más frecuentes en diciembre. De hecho, hay toda una descripción de una patología especial de depresión propia de este tiempo de fiestas. Ahora, probablemente la oscuridad más grande no es ninguna de las que mencioné recién. La oscuridad más grande que pueda amenazar tu vida hoy y tu futuro no es de cosas que estén pasando a tu alrededor. Es la oscuridad que llevamos puesta. Cada vez que miramos al espejo y recordamos que todavía no somos los hombres que se supone debemos ser, ni la mujer que debemos ser. Cosas que están fuera de control en nuestra vida. Mujer que estás aquí, emociones. Emociones que te traicionan una y otra vez y te hacen hacer cosas que después te arrepentís, pero las emociones te manejan. Caballeros presentes aquí, varones presentes aquí, tus miedos, campeón. Tus miedos que siguen boicoteando tus decisiones y que hacen que no tomes el coraje para hacer lo que debieras estar haciendo en este momento. La peor oscuridad no es relacionada con cosas que nos suceden alrededor, sino cosas que están pasando dentro nuestro en este tiempo. Y que a veces no las queremos reconocer. Tiramos la pelota para afuera y decimos la culpa lo tienen los demás, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene la economía, la culpa la tiene la iglesia, la culpa la tiene el pastor, la culpa la tiene Dios. No sé, alguien debe tener la culpa. Y jugamos al juego de la negación. Nos damos cuenta que el principal problema de nuestra vida lo llevamos puesto. Y la negación probablemente es la peor de las oscuridades. Jesús lo dijo así en Mateo 6:22. Si tenés ojos puros, habrá luz en tu alma. Pero si tenés los ojos nublados por malos pensamientos, tenés sumida el alma en oscuridad espiritual. Y lee conmigo, y no hay oscuridad más negra que esa. No hay oscuridad más terrible que el hecho de que estás tomando malas decisiones y no te das cuenta. De que estás destruyendo tu familia y no te das cuenta. Y seguís autoconvenciéndote de tus propias mentiras, creyendo que todo está bien cuando todo está mal. Está muy mal. Ahora, a un mundo en oscuridad, hay una buena noticia. Un niño va a nacer. Y ese niño dice, yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Yo no sé cómo llegaste a este lugar. ¿Y cuál es la oscuridad que cierne sobre tu vida? Pero Dios está aquí. Y Él te trajo a esta noche, a este lugar, para algo más que simplemente un paseo religioso de fin de semana. Dios está aquí. Y Él quiere tratar con la oscuridad de tu alma y sanarla, aquí y ahora. ¿Cómo Jesús hace esto? ¿Por qué Jesús es la luz? ¿Por qué es este nombre el que identifica a Jesús? ¿De qué manera Jesús puede arrancarnos de nuestra oscuridad? Muy sencillo, en primer lugar, guiándonos en medio de la incertidumbre. No podés tomar decisiones amparándote en tus presentimientos. No podés tomar decisiones basándote en una corazonada.
Cada vez que decimos, sí, siento que esto es lo mejor, por eso estoy decidiendo. Tuve un pálpito, tuve una corazonada, tuve un presentimiento. Cada vez que escucho a una persona hablar así, ya me di cuenta que estoy hablando delante de una persona que está listo a punto de cometer errores en su vida. Necesitamos algo más firme que nuestras sensaciones, nuestros sentimientos. Vos no podés dejar todo tu futuro librado y bueno, es lo que siento. Esa es la frase de aquellos que están a punto de destruir su futuro. Necesitas basarte en una fuente más sólida, más firme para tomar tus decisiones. Durante el mes de enero vamos a estar compartiendo una serie de mensajes muy importantes. Por si no lo enteraste, esta iglesia no se va a tomar vacaciones este año. Y el mes de enero vamos a comenzar con una serie de mensajes muy importantes, basada solamente en cómo tomar buenas decisiones. Ahora empecemos por aquí. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará tropezando en la oscuridad, porque la luz de la vida le iluminará el camino. Jesús no está muerto. Él habla. Alguna vez un salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios es la luz en nuestro camino. Y Jesús es la palabra. Jesús es aquel que nos ilumina la Biblia. Si necesitas certidumbre, necesitas tener una palabra de Dios. Nuestro Dios no es un Dios muerto, ni es un Dios mudo. Nuestro Dios es un Dios que habla. Y Él guía a sus hijos para que no anden en oscuridad. Si vos sinceramente querés escuchar la voz de Dios, Él va a hablarte. Y Él va a darte una palabra en la cual tomar una decisión. Si no tenés una palabra de Dios, yo que vos no voy ni a la esquina. Cualquier decisión es mala cuando no tenés una palabra de Dios. Pero Dios es un Dios que suelta la palabra. Aquellos que la buscan sinceramente. Y cuando vos tenés una palabra de Dios, cruzá los océanos que tengas que cruzar, cruzá las montañas que tengas que cruzar, pero esa palabra no va a fallar. Necesitas una palabra de Dios en medio de la incertidumbre de tu oscuridad. No podés basarte simplemente en tus sentimientos. ¿De qué manera Jesús ilumina nuestra oscuridad? Cambiando las circunstancias. Yo no sé cuál es el cuadro, el diagnóstico en el cual te encontrás, pero hasta que Dios no diga la última palabra, no es sido dicha la última palabra. Dios es experto en cambiar agua en vino, en transformar las circunstancias. Y aunque parece que ese trabajo está cerrado y ya no va a ser para vos, todavía no está dicho todo hasta que Dios no habla. Y aunque tu matrimonio parece que ya no tiene futuro, todavía no está nada dicho hasta que Dios no interviene. Y aunque el pronóstico es reservado y parece que esto ya no tiene solución y ya lo dieron por muerto, Dios es especialista en resucitar muertos. Uno de los protagonistas de la primera Navidad en Lucas 1:78 lo dice así: Dios nos envió un Salvador, como si fuera el sol de un nuevo día. Él salvará a los que viven en peligro de muerte. Será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. No sé cuál es la situación dramática y peligrosa en la cual te encontrás, pero Jesús está aquí. Y si Jesús está aquí, Él puede dar vuelta a las circunstancias. ¿Cómo Jesús puede ser luz en tu vida? Sobre todo y más que cualquier otra cosa, Él puede sacarte del pozo oscuro de tu alma. Ya te dije, ¿no? De todas las oscuridades, ¿cuál es la más peligrosa? De todas las oscuridades, la más peligrosa es la que llevamos puesta. De las mentiras que consumimos todos los días. Jesús es la luz. Y Él quiere sacarte de tu red de mentiras. Aunque te advierto que tal vez no te va a gustar. Hay gente que no le gusta. Mentime que me gusta, dicen, ¿no? En Efesios 5:13 dice, cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. He encontrado mucha gente que arma sus propias películas de la vida, ¿no?
Películas que son pura ficción. Sí, porque a mí me hicieron esto, me sucedió aquello otro, y la injusticia. Y vos escuchás y son pura ficción. La verdad es que los seres humanos tienen una gran capacidad de inventar fantasías. El problema es que inventamos esas historias y las creemos y las repetimos para justificar nuestra decadencia, nuestra mediocridad, nuestro fracaso. Fabricamos cocinamos nuestras propias mentiras y nos las comemos. Así somos. Hay una sola manera de que Dios pueda arrancarse de esa telaraña de mentira. Y es iluminando para que la realidad salga a la luz. Había una familia que había sido elegida como la familia más linda de toda la comunidad. Es un concurso que hacían en un pueblo. Así que la televisión decidió hacer un reportaje a esta familia que ha sido elegida entre tantas familias como la familia más linda de la comunidad. Llamaron por teléfono a esta casa y le explicaron, le dijeron, miren, vamos a ir con la televisión y queremos reportearlo para que salgan en televisión y todos los conozcan, ustedes que son la familia ejemplo de la comunidad. Cuando la señora, la dueña de casa, se enteró de que iba a venir la televisión, ¿qué se imagina que se le ocurrió hacer? ¿Qué hace su esposa cuando tiene la noticia que tiene visita en casa? Pone a limpiar a todo el mundo. Usted sabe lo que es eso, ¿no? A limpiar todo el mundo, al nene, el esposo, usted agarra un trapo también, hasta el perro lo ponen a limpiar. Yo tenía hace muchos años un caniche chiquitito, un canicho toy, que parecía un felpudo que andaba solo por la casa. Ahora esa familia se dedicó a hacer 2 días de limpieza. Nunca la casa estuvo tan limpia como ese día. Finalmente llegó la gente de la televisión, pusieron las cámaras, pero no solamente las cámaras, entraron con sus reflectores, los ubicaron en las 4 esquinas de la casa y los prendieron. Y cuando se prendieron los reflectores, iluminó todo. Y cuando digo todo es todo. Todo lo que nunca jamás había sido iluminado. Y de pronto, allá arriba habían manchas de humedad. Y por aquel lado habían quedado telarañas, todavía sin limpiar. Parecía que estaba todo limpio. Pero cuando la luz iluminó, la realidad era otra. Es un buen ejemplo de nuestras vidas. Cuando la luz brilla, dice Efesios 5:13, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Así obra Dios en tu vida y así te va a rescatar, aunque no te va a gustar. Cuando la luz ilumina cada escondrijo de tu alma y se ven las cosas que siempre estuvieron, pero tienen que verse. ¿Cuál es el problema, el gran problemón? Jesús lo dijo así en Juan 3:19, esta es la condenación, este es el problema, esto es lo grave del asunto. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente, cada vez cuando leí esto decía, tremendo esto, ¿no? Es duro, pero es verdad. La gente amó más la oscuridad que la luz. Mentime que me gusta. Mejor no hablemos. Prefiero seguir contando mi película. Dios, ¿sabes por qué hace esto? Porque Él te ama mucho. Dios no se va a quedar de brazos cruzados viéndote cómo arruinas tu vida. Dios no va a quedarse de brazos cruzados viendo cómo tu familia se cae a pedazos. Dios no va a quedarse de brazos cruzados viendo cómo arruinas tu futuro y arruinas tus oportunidades en el futuro. Dios te ama demasiado como para quedarse inactivo.
Y Él va a encender los focos. Y Él es la luz que viene a iluminar cada escondrijo de nuestra alma. ¿Por qué? Porque Él quiere vernos siendo los hombres que se supone que debemos ser. Hombres brillantes, seguros y amorosos. Viendo las mujeres que se supone debemos ser. Mujeres firmes, seguras y sólidas. Él es la luz. Y en medio de todas nuestras oscuridades, Él está aquí para traer libertad en tu vida, en tu corazón, para que te puedas levantar y ser un hombre sólido, firme, el hombre que tu familia necesita, para que puedas salir de este lugar siendo una mujer brillante, una mujer feliz, no una mujer atada a la tristeza. Para todo eso Él enciende los focos. El Rey de Reyes viene a este mundo. Él es Jesús y Él es la luz verdadera que alumbra y trae libertad. Claro que la pregunta es, ¿y qué se supone que yo debo hacer? Porque hasta ahora, pastor, usted ha hablado de las cosas que Jesús quiere hacer. ¿Cuál debería ser mi respuesta? El texto con que comencé esta charla está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Y quiero leer el texto completo. Juan describe la Navidad de una manera muy diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Él no se ocupa de los detalles históricos. Él lo cuenta desde un territorio espiritual. Él lo dice así: en el principio ya existía la palabra, y aquel que la palabra estaba con Dios y era Dios. Se refiere ni más ni menos que a Jesús, a quien también la Biblia lo llama así, la palabra, el logos de Dios. Él estaba en el principio con Dios. Esto es importante. Jesús no nació en Belén. Jesús es Dios hecho hombre en Belén, pero Jesús existe desde la eternidad. El Dios eterno se hizo hombre aquel día en Belén. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas y nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, Jesús estaba junto con el Dios Padre aún en los eventos de la creación. ¿Recordás? Leíste Génesis, ¿no? Cuando había el caos y Dios comenzó a dar órdenes y comenzó el proceso creativo de Dios. Jesús estaba ahí. De hecho, ¿cuál fue la primera orden que dio el Creador en medio del caos con que se encontró? Hágase la luz. No dijo hágase la alegría, hágase el amor, hágase la paz, hágase la justicia. Dijo hágase la luz. Porque sin luz no hay ninguna de las demás cosas. Porque mientras la mentira se apodere de nuestras vidas y nuestra generación, no va a ocurrir ninguna de las demás cosas. La luz es lo primero para que todo lo demás suceda. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Yo subrayé este texto porque lo voy a volver a tomar al final. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no los reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Y se refiere a algo más que simplemente que no tuvo lugar en el mesón, aquel niño de Belén. Él está mirando de una perspectiva espiritual. Él está hablando de todos nosotros. Él está hablando de nuestras decisiones. Aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Y esta es la promesa. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué se supone debes hacer? Simple. Número 1, reconocer la luz. Reconocer quién es Jesús. Es curioso porque una de las maneras de la primera Navidad está repleta de simbolismos relacionados con la luz. Los magos vieron una luz que los guió hacia el camino.
Los pastores en medio de la noche vieron una luz en medio de aquel momento. La luz es uno de los elementos más importantes en todos los relatos navideños. Pero una de las cosas curiosas es esa luz, esa estrella que los sabios de Oriente siguieron. ¿Y qué es curioso? Que esa estrella estaba a la vista de todos. Cualquiera la podía ver. Pero la mayor parte de la gente nunca advirtió una señal de Dios en esa estrella. Solo ese grupo de hombres. Debe ser por eso que eran sabios. Hoy en día, el nombre de Jesús no está oculto para nuestra generación. Todos saben quién es Jesús. Así como esa estrella que estaba al alcance de cualquiera, en nuestra nación y en nuestra generación, quién es Jesús está al alcance de cualquiera. Pero solo 3 supieron ver lo que los demás no veían. Esa es la primera clave. Reconocer quién es Jesús. Para mucha gente de nuestra generación Jesús es un mito. Jesús es una historia, un cuento, una construcción. Tenés que decidir. O es todo eso o es quien Él dijo ser. Dios entre nosotros. Reconocer a Jesús es la primera decisión que tenés que tomar. Lo segundo es recibirlo. Dice a quienes lo recibieron y creyeron en Él. No solamente saber quién es Él, sino estar dispuesto a confiarle tu vida, tus decisiones y tus actos. Y no solo eso, ¿qué necesitamos hacer si queremos que la luz del Mesías resplandezca en nuestra vida? No solamente reconocerla, recibirla, sino en tercer lugar vivirla. Dice que a aquellos que lo recibieron y creyeron en Él se les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Significa ser un hombre diferente, una mujer diferente al resto. Es un privilegio, el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. El apóstol Pablo lo habría de explicar más adelante en Efesios 5:1 diciéndolo así. Por lo tanto, siendo hijos de Dios, claro, imiten a Dios en todo lo que hagan. Vivan una vida llena de amor, que no hayan ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia en ustedes. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Vivimos en un tiempo de inmoralidad. Vivimos en un tiempo de enorme oscuridad moral, donde nuestra generación se da permiso para hacer cosas que lo único que hacen es autodestruirnos todo el tiempo y lo celebran y lo festejan y lo promueven. Pero recibir a este Mesías, que es la luz, es vivir de otra manera. Vivan como gente de luz. ¿Qué significa recibir en esta Navidad en tu corazón a Jesús como el Mesías? Reconocer que Él es la luz, recibirlo en tu corazón como la luz, vivir en la luz, pero una tercera cosa y es reflejar su luz. Una cuarta cosa. Jesús dijo a sus discípulos y le dice hoy a sus discípulos, ustedes son la luz que alumbra el mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un cesto, sino encima de una mesa para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus obras y dar honra a Dios que está en los cielos. No solamente reconocerla, no solamente recibirla, no solamente vivirla, sino reflejarla. Jesús miró a sus discípulos y dijo, ustedes son la luz del mundo. Y si nuestra generación, la que van a recibir nuestros hijos y la que parece que van a recibir nuestros nietos, amenaza con ser un nuevo tiempo de oscurantismo, los que estamos aquí tenemos la misión de que eso no suceda. Y la única manera de que eso no suceda es que los hijos de Dios vivan en la luz. No mezclado en la misma oscuridad que el resto,
sino viviendo una vida diferente. Y no solamente eso, sino reflejando la luz. En donde quiera que estemos, mañana en tu lugar de trabajo, mañana en tu lugar de estudio. Se hace falta que se levante una generación de cristianos que entiendan para qué estamos. Estamos para poder proyectar la luz de Jesucristo, la verdad. En nuestras familias hablar la verdad. En nuestros lugares de trabajo hablar la verdad. En tu lugar de estudio hablar la verdad. No te puedes quedar de brazos cruzados mientras en tu familia se consume mentira. No puedes quedarte de brazos cruzados mientras en tu lugar donde ejercitas tu vida cada día todo el mundo consume mentiras. Tenemos el desafío de ser luz. Ser luz es declarar la verdad, y la verdad más importante de todas, que separados de Dios no servimos para nada. De que Jesucristo es nuestra única esperanza y la única salvación. Si ya conoces a Jesús como tu Salvador, esa es la razón de vivir la luz en estos días. Hay muchos cristianos distraídos y en vez de dedicados a vivir para proyectar la luz, están distraídos en otras tonterías, frivolidades, pasatiempos o incluso ambiciones personales. Dios necesita más que nunca una generación de cristianos que activamente comparten la luz de la verdad a un mundo que está consumiendo mentiras, a una generación que está consumiendo mentiras. Tenemos el deber de ser luz. Jesús nos mira y nos dice, ustedes son la luz del mundo. Nadie enciende una luz y la pone debajo de un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre a todos. En un mundo de oscuridad, como el que nos toca vivir, yo no sé cómo lo vivís vos, pero yo a veces siento angustia cuando miro hacia el futuro. Cuando veo ciertas ideas que parecen prevalecer, ideas repetidas que ya vimos en el pasado y que lo único que han conducido es a la violencia, a la esclavitud, y parecen renovarse y volver a instalarse en nuestra generación. A veces siento angustia. Pero cuando leí este pasaje, entendí algo claro, y eso trajo paz a mi corazón y trajo esperanza. Es lo que acababa de decir recién Juan en su Evangelio, cuando dijo en el verso 5, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. En esta breve frase, Juan cuenta toda la historia del Mesías. Lo cierto es que este niño que nació vulnerable en ese establo de Belén, se convirtió en un hombre que lleno de gracia y de verdad, un hombre que vivió cada minuto de su vida haciendo el bien, sanando enfermos, abrazando a los que estaban solos, dando de comer a los hambrientos. ¿Y qué pasó con este hombre tan bueno? Toda la maldad de la cual los seres humanos somos capaces, cayó sobre él. Y lo arrestaron, fabricándole una causa, plantando evidencias, pagando testigos, en lo que fue una farsa de un juicio. Y lo torturaron y lo clavaron en una cruz para dejarlo a morir de una de las maneras más crueles y más cruentas que los seres humanos somos capaces para hacer morir a otra persona. Ahora, la Biblia dice que ese mediodía en el cual Jesús estaba crucificado, siendo mediodía, el cielo se oscureció. Quizás piense que es un fenómeno climático. No. Fue un fenómeno espiritual. Todas las huestes de maldad, más toda la oscuridad y la maldad de lo cual vos y yo somos capaces, toda la maldad y la oscuridad de esta humanidad cayó sobre el Hijo de Dios, con la intención de eliminarlo para siempre. Y aquellos hombres lo vieron morir y lo sepultaron y creyeron que allí acabó todo. Pero Juan
cuando escribe este evangelio, Él sabe el final de la película. ¿Y cuál es el final de la película? Que al tercer día Él resucitó. La luz brilla en la oscuridad. Y la oscuridad, ni de aquel momento, ni de ninguna generación, va a poder vencer la luz de Cristo. Lo que le está diciendo Juan es que cada vez que la oscuridad y la luz se enfrentan, la luz siempre gana. Y aunque no importa cuán oscuro pueda ser, se va a aplaudir, aplauda al Señor, pero hágalo bien. No importa cuán oscuro sea el escenario, es Navidad. Y Navidad nos recuerda que Jesús es especialista en entrar en escena en los tiempos más oscuros de la historia para dar vuelta a la historia. Y por eso yo sé que nuestros hijos van a tener un gran tiempo. Porque Jesús no nos ha abandonado. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y porque cuando más oscuro es la noche, más brillan las estrellas. Y este es el tiempo para que el pueblo de Dios se levante y brille en el nombre de Jesucristo. Para que demos vuelta la historia. Para que una vez más el milagro suceda. Claro que ese milagro, antes de que suceda a escala global, tiene que empezar a escala personal. Te pregunto, ¿cuál es tu tiempo de oscuridad? Tenemos que admitirlo. Esto es algo que nos pasa a todos. O acabas de salir de un tiempo oscuro, o estás en un medio de un tiempo oscuro, o quizás estás a punto de introducirte en uno que no lo buscabas ni lo querías. No sé cuál es el momento en el cual te encontrás, pero hay una buena noticia. Es Navidad. Jesús no te ha dejado solo ni sola. Él está aquí. Y Él quiere ser luz en tu vida. En medio de la incertidumbre, del fracaso, de la decepción, a lo mejor estás a punto de tirar la toalla y rendirte. En medio de la oscuridad de tu propio corazón, de tus propios fracasos personales, de tus propias debilidades, de tus hábitos compulsivos, de tus adicciones. Él está aquí, Él es la luz. Él vino a romper todo yugo de esclavitud en tu corazón. Él es la luz. Es la luz que ilumina cada escondrijo de tu alma, aquí y ahora. ¿Para qué? Para limpiar. Para que puedas salir de este lugar levantándote como un hombre de valor, como una mujer brillante. Jesús está aquí y esa es la buena noticia. Vamos a orar.